Bueno, te saluda el profesor Vicente Quiñones del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Eh, Nuestro correo electrónico para cualquier comentario o sugerencia es institutoantioquia@gmail.com y nuestra página web es http://institutoantioquia.webstars.com. En esta ocasión vamos a estar tratando el curso AT101 que se titula El Pentateuco, y comenzamos con una introducción a lo que es la Biblia y el Antiguo Testamento. La Biblia, compuesta de 66 libros, contiene 39 que son contenidos en la sección conocida como el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto es en la versión evangélica de las Escrituras. Las divisiones del Antiguo Testamento, según los evangélicos, se pueden clasificar en 5. Son clasificados en 5, lo que contiene el Pentateuco, que tiene los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los libros históricos, que contienen Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos contienen 5 libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los libros los profetas mayores contienen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último, la quinta división, que son los profetas menores, que contienen a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Queremos también enfatizar la importancia del Antiguo Testamento, pues en estos tiempos que estamos viviendo hay hasta algunas iglesias usan el nombre de Iglesia del Nuevo Testamento, y muchas denominaciones y grupos desestiman la importancia de estos libros que son parte de la palabra de Dios. Recuerden que la misma palabra dice, el mismo Jesús dijo que la palabra nunca pasará, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasaría. O sea que el Antiguo Testamento, que es parte de la palabra del Señor, no es de suma importancia. Vamos a mirar y mencionar varias razones por las cuales es importante el Antiguo Testamento en la vida de la iglesia. Primeramente, incluye multitud de profecías con respecto a Jesucristo. Incluye el misterio de la iglesia. Incluye profecías sobre los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Incluye muchas promesas de Dios para su pueblo. Declara el propósito de Dios, que es tan importante para que podamos nosotros hacer su voluntad. Si no entendemos su propósito, no podremos hacer la voluntad del Padre. Y mucha otra información que levanta y estimula la fe de la iglesia y de los creyentes. El idioma original en el cual fue escrito el Antiguo Testamento es el hebreo. Aunque hay varias secciones y varios versos que fueron escritos en arameo, los cuales se encuentran en Daniel, capítulo 2, verso 4 al capítulo 7, 28. Algunas partes de Esdras, capítulo 4, verso 8 al 6, 18. Y 7, 12 al 26. Y un verso del libro de Jeremías, el verso 11 del capítulo 10. Estos fueron escritos en arameo. La misma historia habla del idioma y da evidencia, ¿verdad?, de esta lengua antigua. El hebreo es una lengua que existe o se reconoce, por lo menos se ha visto, hay evidencia escrita de la misma de hace unos 30 siglos de que está en uso esta lengua de hebreo, ¿verdad? Y hay evidencias extrabíblicas de el uso de esta escritura hebrea. Un ejemplo es lo que se conoce como la estela de Moab, donde el rey Mesha, el rey de Moab, relata algunos de sus triunfos contra Jorán, rey de Israel, y otras hazañas que está donde se encuentra el pueblo
los moabitas se encuentran interactuando con el pueblo de Israel, que de hecho son paralelas y confirman lo que las escrituras hablan acerca de ese tema. También habla de específicamente esas hazañas están en paralelismo con lo que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3. Además se encuentra también la estela de Teldán, que también fue escrita en hebreo a mediados del siglo 8 a.C. y en esta se conmemoran las hazañas del rey sirio Asael contra Jorán y su hijo de Acab, rey de Israel. O sea que son varias las evidencias, ¿verdad?, de que también, además de ser muestras del escrito en el idioma hebreo, también son evidencias extrabíblicas de los sucesos que se relatan en las escrituras, lo que también apoya el relato bíblico. Por eso es importante el estudio del Antiguo Testamento, porque fortalece nuestra fe. Hay varias versiones, ¿verdad?, antiguas de las escrituras, y entre ellas las más antiguas son en el idioma griego, ¿verdad? Fueron traducciones hechas del hebreo al griego, y la más sobresaliente y más antigua que se conoce es la que se conoce como la versión de los 70, que data desde el 250 a.C., que fue redactada por un grupo de 70 eruditos judíos que tradujeron la escritura del hebreo al griego. La versión de Aquila, que data aproximadamente de 150 años después de Cristo. La versión de Teodosio data entre 150 a 200 años después de Cristo. Y la versión Símaco, que data de aproximadamente 200 años después de Cristo. Hay una versión siriaca también, que data del 150 al 200 después de Cristo, que es lo que se conoce hoy en día como la Biblia Peshita. Es una versión bastante interesante y precisa. Se encuentran los targumes, versiones tomadas de la traducción oral en las sinagogas, de lo que se repetía oralmente en las sinagogas, entre los cuales se destacan el Targum de Onkelos, que es una traducción literal del Pentateuco al arameo. El Targum de Jonatán, que traduce, es una traducción de los profetas al arameo y data del 200 al 300 después de Cristo. Las versiones latinas que se conocen y que fueron prácticamente las que fueron usadas por la Iglesia Católica Romana. Está la versión antigua latina, traducción literal de la versión griega de los 70, había una traducción de los 70 que data del 100 al 200 después de Jesucristo, y la versión de Jerónimo, o conocida como la Vulgata latina, que data del 405 después de Jesucristo. El Pentateuco, que es el tema principal de esta clase AT101, nos vamos a estar enfocando en los primeros 5 libros de dicho grupo de libros, que incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en esta ocasión trataremos con esta introducción y luego pasaremos a cada uno de los libros. El Pentateuco también se conoce como la ley, se conoce como la ley de Moisés, se conoce como la ley mosaica, y también se le llama la Torá. La Torá, que significa acometer, dar un tiro, o significa dirigir al tiro o ir a un objetivo. En realidad, de aquí el significado de la Torá es guiar para dar en el blanco, o sea, dar en el objetivo. Nos dirige la ley a el objetivo, que es la salvación de las almas. El autor del Pentateuco se le atribuyen estos 5 libros, se le atribuyen a Moisés. Lo que volvimos y repetimos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son atribuidos a Moisés por la gran mayoría de los estudiosos y críticos de la Biblia. Esta autoría está reforzada, está verificada o ratificadas por las mismas escrituras. Vamos a mencionar varios de los
de los versos de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, donde se le atribuye a Moisés los escritos de la ley. Segunda de Crónicas, capítulo 25 y verso 4 dice, pero mató a los hijos de ellos según lo que estaba escrito en la ley, en el libro de Moisés. Aquí directamente se cita a que Moisés escribió el libro de la ley. También podemos ver Esdras capítulo 6 y verso 18, donde dice, y pusieron a los sacerdotes en sus manos, en sus turnos, perdón, y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Otra vez hace referencia a que Moisés escribió un libro donde daba las instrucciones. En el Nuevo Testamento tenemos varios y queremos mencionar un par de ellos, donde se encuentra Marcos capítulo 10 y verso 5, y dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, refiriéndose a que Moisés le había escrito ese mandamiento a los judíos. Lucas capítulo 20 y verso 37 dice, pero en cuanto a los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que vemos contundentemente 4 versos, y hay muchos más. Otras evidencias se encuentran en Josué capítulo 1 verso 7, Jueces 3:4, Malaquías 4:4, Mateo 8:4 y Juan capítulo 5 versos del 45 al 47 y versos 7 y capítulo 7 verso 19. Hasta aquí esta introducción a la clase AT 101 Pentateuco, y en nuestra próxima intervención o lección estaremos hablando de lo que es el libro de Génesis. Que Dios los bendiga y que le dé sabiduría para absorber las enseñanzas y poder aplicarlas en su ministerio.